Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre le pregunto a las personas, ¿cuál creen que es la misión que tenía Jesús aquí en la tierra? Y la respuesta que me dan siempre es construir el reino de Dios, hablar del reino que Dios quiere que exista en la humanidad, viene a salvarnos. Y yo les digo, bueno, ¿y de qué se trata el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Es un sitio? ¿O qué es? Y pues el reino de Dios, Jesús nos viene a traer buenas noticias. Y la buena noticia que nos dice, el reino de Dios está aquí cerquitas. Y el reino de Dios es acerca de amor. Sí, no es nada más, vamos a ir a tal lugar especial. No, es un estado de vida donde reina el amor. Y cuando uno experimenta el amor es lo más grande, es lo más maravilloso, es lo más bello que puede existir en el ser humano, el amor. Este es el reino de Dios que quiere que esté construido en nuestras vidas, el amor. Y allí pues ya entra el reino de Dios, es misericordia. El reino es justicia, su reino es paz, su reino es perdón, comprensión. El reino de Dios es diálogo. El reino de Dios pues es armonía. Qué hermoso, qué bello. Esto es lo que Jesús viene a predicar. Esto es lo que Jesús viene a traernos a nosotros. ¿Y cómo lo hace? Pues sanando a los enfermos. No solamente los sana físicamente, pero viene a sanar los corazones de las personas. Porque sabemos que siempre el mal está presente desde el inicio de la creación. Ahí también se metió el mal. Que viene a engañar al ser humano, viene a destruir esa armonía que Dios nos da, que Dios quiere que nosotros tengamos. Y Jesús precisamente, pues esa es la misión. Vamos a construir ese reino, pero tengamos cuidado con aquellas cosas que destruyen pues esa misión de Jesús. ¿Qué es lo que quita el amor? ¿Qué es lo contrario al amor? Pues es el odio. Y cuando hay odio,
en las personas, ¿qué es lo que ocasiona? Pues es la causa de las guerras, es la causa de las divisiones. ¿Qué es lo que va en contra del amor? Pues la envidia. Cuando uno quiere la unidad, la armonía, pues ¿qué es lo contrario? La división. ¿Qué es lo contrario al reino de Dios? Pues es el mal. Yo creo que Dios lo que quiere siempre es la paz, la serenidad. Y lo pregunto a la gente, ¿qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que te quita la serenidad? Y te vas a dar cuenta que es la envidia, el egoísmo del ser humano, que no podemos ver a alguien que haga algo bueno porque ya estamos juzgando, estamos criticando, porque creemos que nosotros conocemos, que sabemos. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy precisamente la palabra de Dios nos presenta que los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Yo les pregunto, ¿quiénes son los fariseos? ¿Los fariseos eran gente mala? Yo creo que no, porque era gente que iba a la iglesia, era gente que iba a la sinagoga, era gente que oraba, era gente que conocía la palabra de Dios. Pero ¿cuál era el problema? Que cerraron su espíritu, se cerraron en normas, y allí es cuando puede ocurrir a personas de iglesia, a nosotros nos puede ocurrir que podemos tener una actitud farisaica como ellos, cerrada, de hacer las cosas por hacer, de rezar por rezar. Allí entra el fanatismo religioso. Grupos religiosos dentro de la iglesia que se creen que son mejores que los demás y ya se creen con el privilegio de juzgar a los demás, de criticar a los demás, de pensar que ellos son mejor que el vecino, que cualquier otra persona. ¿Qué es lo que pasó pues con los fariseos? Precisamente porque no le permiten al Espíritu de Dios que actúe en su vida. No le permiten que sea Dios que realmente es el que hable en ellos. Siguen puras palabras, siguen nada más los libros, los mandamientos, pero no le permiten al Espíritu de esas leyes del libro sagrado que viva en sus corazones. Y muchas veces nos volvemos seguidores nada más de un libro, no de la palabra, no de Dios. Nos hacemos expertos de hablar de Dios, de hacer oraciones, pero no vivir lo que esa palabra de Dios me está llamando. Hoy estamos celebrando esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen. María, ¿por qué es grande? María es grande y María es un ejemplo de vida para todos nosotros, porque es aquella que sí conoce la palabra de Dios, sigue lo que la palabra de Dios le invita a hacer, pero la pone en práctica con su vida. María guardaba las cosas en su corazón y trataba de entender lo que Dios le decía, y lo que no entendía preguntaba. Cuando el ángel le dijo: Dios ha puesto la mirada en ti para ser la madre del Redentor, ¿sí? Vas a quedar esperando un hijo. María pregunta: ¿cómo va a ser posible si yo no tengo relación con nadie? No te preocupes, por obra del Espíritu Santo, porque recuérdate, para Dios nada es imposible. Cuando María entiende que es Dios, que es quien le ha encomendado la misión, ¿cuál es la actitud de María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es el problema en la sociedad moderna y también en la religión? Que queremos hacer siempre la voluntad nuestra. Queremos acomodar a Dios a mis necesidades. Hasta en el seguimiento de Jesús le queremos decir: yo quiero seguirte en esta manera, de esta forma, pero no escuchamos qué es lo que Jesús me está pidiendo. Le queremos dirigir a Dios cómo haga las cosas. Me encontraba un día una señora que me dice: no, padre, yo le pedí mucho a Dios, yo recé mucho a Dios para que me hiciera mi milagro, no me lo concedió. Entonces yo no me siento obligada a darle nada. Bueno, le dije: pues no sé qué concepto de Dios tiene, porque Dios
no funciona de esa manera. Dios es el dador de la vida. Dios es el dador de la existencia. Dios es al que le tenemos que dar gloria, tributo, todo. ¿Sí? A Dios no lo compras. No se compra con unos rezos. A Dios no se compra con unas monedas, con unos donativos que tú des. No. A Dios se le respeta, a Dios se le da honor y a Dios se le da siempre gloria y se le obedece. Pero para entender quién es Dios en mi vida, descubrir a este Dios que viene a salvarnos. ¿Qué es lo que nos viene a traer? Es paz, es amor, es serenidad. ¿Cómo puedo darme cuenta que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros? Jesús nos dice: por los frutos lo conocerás. Si en tu comunidad hay frutos de amor, de perdón, de misericordia, de justicia, de paz, allí te vas a dar cuenta que está el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios camina allí, que está presente. Cuando hay envidias, cuando hay divisiones, cuando hay chismes, cuando hay otros sentimientos mezclados, ahí tenemos que tener cuidado y hacer el discernimiento. Y para hacer un discernimiento necesitamos invitar al Espíritu Santo a que nos ayude a descubrir pues qué es lo que Dios me está pidiendo en mi vida. Hoy los fariseos se confabulan contra Jesús. Les da coraje. ¿Cómo es posible que a alguien le pueda dar envidia por una persona que está haciendo el bien? Que alguien está dando lo mejor de sí. Y existe hoy en día. Yo me he encontrado dentro de familias, cuando alguien se dispone a tenderle la mano a alguien, hay personas que les da coraje y les dice: ¿por qué estás ayudando a él? ¿O por qué le tiendes la mano a esta persona? ¿O por qué ayudas a estas personas y no ayudas a estas otras? Y uno le dice: a ver pues, amén, ¿tú vas a decidir sobre lo mío qué hacer o no? Si yo lo quiero regalar a los pobres, ese es mi problema, porque pues yo lo quiero dar por amor. Pero hay personas que se molestan, hay personas que no quieren que uno haga el bien, hay personas que empiezan a criticar, a juzgar, a ver lo malo de los demás. ¿Cuántos ataques no recibe la misma iglesia? ¿Por qué? Por defender la vida, por ser testigos del reino de Dios, por defender el amor, la unidad, por decir somos iguales. Pero dentro de la iglesia puede haber personas que quieren crear división, que quieren crear pues ese espíritu que no viene de Dios. Y esto es lo que le pasó a este grupo de fariseos. A pesar de que eran religiosos, no abrieron su corazón al Espíritu de Dios para que descubrieran que Jesús es el Mesías, que Jesús era el esperado, que Jesús era aquel que venía a reconstruir pues el mundo que nos lleva hacia la salvación del ser humano. Hoy pues yo creo que Jesús nos pone este ejemplo. Jesús es precavido. Jesús, ante ese ataque, ante esa confabulación de los fariseos, Jesús no cae en la provocación. ¿Por qué? Pues todo está escrito. El día que Jesús va a ser entregado, pues ya va a estar. Pero Jesús no cae en esas provocaciones. Él sigue con su misión. ¿Y cuál es la misión? De seguir llevando amor, misericordia, paz, construyendo ese reino del reino de Dios en medio de su comunidad, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios. Yo creo que cuando Jesús sanaba, hoy nos dice la palabra de Dios, algo que le pedía a la gente, le decía: no lo publiquen, no lo digan, no lo canten a todo el mundo, interioriza. Yo creo que hoy nuevamente, al celebrar esta fiesta de esta advocación de Nuestra Señora del Carmen, pues es precisamente María, es aquella que supo interiorizar la voz de Dios, el llamado de Dios en su vida, y lo pone en práctica.
Hoy Jesús pues, nos invita a no desanimarnos, aunque muchas veces se vea que la llama, la mecha se está apagando, pero cuando uno pone la confianza en Dios, Dios siempre va a ser fiel a nosotros y nunca nos va a dejar caer. Y si nos caemos, nos va a levantar y nos va a hacer nuevamente florecer. El Señor viene a traernos esperanza, viene a traernos vida. Pues hoy recordemos pues en esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen que tenemos que renovar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. María no entendía muchas cosas, pero sí tenía una fe grande. Era María que esa fe se profundizó en su relación con Dios, saber escuchar lo que Dios me pide, saber identificar que Él es el que me está enviando a hacer esta misión y tener esa actitud de humildad, de sencillez. He aquí la esclava del Señor. Yo creo que hoy tú y yo estamos llamados a tener esa actitud hermosa y bella de María, de ser humildes, de ser sencillos, de tener esa actitud de escucha. Escuchen, porque muchas veces siempre queremos hablar. Aprendamos a escuchar y a escuchar la voz de Dios. María nos dice: escuchen a mi hijo, hagan lo que Él les pida. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Pues que vivamos como hermanos, que vivamos como familia, que se amen, que se respeten, que si quieres ser el primero, sea el último, que si quieres ser el mejor, sea el servidor de los demás. Hoy la palabra de Dios pues nos invita a poner siempre la mirada en el Señor y la confianza en Él. Aunque las cosas no marchen como tú piensas, como tú crees, hoy se te invita a poner tu fe, tu confianza en Jesús, que viene a salvarnos. Él es el único que viene a reconciliar el mundo en sí mismo. Es aquel que nos viene a dar este mensaje de reconciliación y de amor. Que hoy nosotros seamos portadores de esa buena noticia al mundo entero. Seamos portadores de la palabra de Dios, la palabra que es amor, misericordia, perdón. Y seamos constructores de este reino al que Jesús nos llama ser parte de Él. Así sea. Amén.